Hola amigos, de nuevo estamos con el director del Museo Gustavo de Maeztu, don Gregorio Díaz Ereño. Habíamos estado la pasada semana hablando con él sobre el monasterio de Irache, sobre los monjes que van a escribir, que salen a otras catedrales, a otras iglesias y a otros monasterios a realizar copias. Así que estamos escuchando con mucho gusto a Gregorio, al cual saludamos por estar de nuevo otra vez con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Pues deseando de escucharte, que nos sigas contando estos temas tan interesantes. Pues en la anterior conversación comentábamos un poco cómo la importancia que tenía el libro, la fabricación del libro, y cómo esa misma importancia es la que obliga a que monjes del convento, del monasterio, salgan a la búsqueda de libros que faltan en sus bibliotecas, y por lo tanto, o bien porque no tiene un buen escritorio el monasterio, o incluso ni tan siquiera tiene, entonces se tiene que surtir de los libros buscándolos, e incluso yendo a monasterios donde hay buenos copistas para de esa manera surtirse de libros. Siempre teniendo en cuenta que el libro es un objeto caro, es muy necesario para la liturgia, para la oración, pero es un objeto caro porque estamos hablando de copistas, no estamos hablando de imprenta. Hasta el siglo XV no tenemos que hablar de ella, y por lo tanto los libros no se hacen en series, los libros se hacen uno a uno con un material que es caro, como el pergamino, y aparte, dependiendo de la propia riqueza del monasterio, el libro podría tener ilustraciones, incluso las tapas de portada podían ser más o menos lujosos. Pero el libro es muy importante dentro del mundo benedictino. Hay que tener en cuenta que la comunidad monástica precisaba de una colección de libros para el desarrollo de su vida espiritual, que es un poco el leitmotiv de estar en el convento. Y, como hemos dicho anteriormente, o bien debían de ser producidos por la propia comunidad, o en caso de no disponer, trasladarse a un sitio donde pudiesen recibirlos, o incluso algunas veces se podían pedir en préstamos, pero digamos que esto es lo menor porque generalmente no se devolvían, y a veces los reyes recurrían a esos préstamos para de alguna manera justificar lo que podríamos definir expolio, porque generalmente no se devolvían luego a la comunidad. Hay que tener en cuenta que la realización de este libro implica la confección del material, la copia de los códices, y por lo tanto se convirtió en una ocupación monástica ordinaria, como podría ser el trabajar en la huerta, o como podría ser atender a los peregrinos, o como podría ser atender la enfermería del hospital que existiría al lado del monasterio. Hay que tener en cuenta que en cada monasterio, o picando más alto, escuela catedralicia, ya comentábamos otro día que tiene que haber un lugar adecuado en el que los monjes o escribas realizasen este trabajo, y este es el espacio que se denominará escritorio. Escritorio que variará dependiendo de la notabilidad de cada monasterio, de un monasterio de otro. No tenemos muchas referencias de los mismos, pero hay una célebre miniatura del Beato de Tábara, un beato terminado, se calcula que en el año 970, que nos representa el escritorio del monasterio de San Salvador de Tábara, y nos lo representa como un local adosado a la torre de campanas, al que se podía acceder por una escalera de mano, y en el que trabajaban sentados algunos en altos asientos, un poco, digamos, buscando la comodidad y demás, y ante un pupitre el miniaturista. Incluso en este caso sabemos el nombre del mismo, Emeterio, y su ayudante senior. Para quien quisiera situarse un poco con lo que podría ser uno de estos escritorios, y no recurriendo a esta miniatura, y haya leído El nombre de la rosa de Umberto Eco, muy fiel históricamente y descriptivamente de los elementos que ahí aparecen representados, se puede hacer una idea. Hay que tener en cuenta que en ningún momento la regla de San Benito menciona el escritorio dentro de la organización conventual, pero sí podemos intuir la presencia de los escritorios porque cercano al siglo IX ahí aparece lo que se llamaba un oratio in scriptorio, o sea, es una oración para ser recitada en el escritorio. Por lo tanto, ya nos marca la pauta de la presencia de este espacio. Hay que tener en cuenta que la biblioteca del monasterio generalmente se formaba a base de la propia producción del escritorio.
Es importante también tener en cuenta que el comercio del libro existe en cierta medida, unas veces más amplio, otras más, pero existe un comercio del libro porque probablemente existen encargos de copias hechas a un determinado escritorio, o bien por un noble, o bien por un monarca, o por otro monasterio. Y en casos concretos, hablando un poco de, siempre se habla en la Edad Media del anonimato de los artistas y demás, pero en casos concretos se contrata a un determinado monje, pues porque había adquirido celebridad, o bien simplemente como calígrafo, o bien como iluminador, y se le contrata para que realice trabajos fuera de su propio monasterio. Esto ya implica que el monje no está encerrado en esa especie de paraíso terrenal que es el monasterio, que implica todos los elementos divinos y terrestres, sino que el monje sale, el monje viaja, o bien para realizar el libro en otro monasterio, o bien para trasladar un libro a otro monasterio, copiarlo allí y volverlo a su lugar de origen. Entonces, un comercio no muy desarrollado, pero un comercio de libros, lo cual nos habla de la importancia de lo que va adquiriendo la biblioteca de una biblioteca monástica. Bueno, ya comentábamos un poquitín el otro día las técnicas de lo que eran la producción del libro y demás, la carestía del mismo, lo cual nos habla también de que las bibliotecas no eran muy amplias, no eran muy grandes y fundamentalmente eran de libros de carácter religioso. No eran muchos los volúmenes, porque incluso algunos de ellos eran de gran tamaño. Generalmente el sacristán, digamos que era un poco, o el ecónomo era el encargado de su guarda y gozaba de una notable preeminencia dentro de la comunidad, y ya que su tarea principal, entre otras cosas, consistía en distribuir y recoger diariamente estos códices, efectuando el recuento y comprobando su estado de conservación. Son ejemplares únicos y por lo tanto esos elementos son muy importantes. Ya hemos dicho anteriormente que existían también los préstamos de los libros, los tenemos documentados. Por ejemplo, pues un manuscrito silense ha conservado un registro de préstamos del siglo XIII y en el que vemos que generalmente estos préstamos los hacía el abad. Incluso, como ya hemos dicho anteriormente, en cuanto a los encargantes de los libros, también estos préstamos se pueden hacer a otros monasterios o incluso a personajes particulares y a personas de la realeza. Los libros, generalmente, el catálogo de lo que tendría una biblioteca estructurado por los temas más importantes serían códices bíblicos, códices litúrgicos, canónicos, patrísticos, y luego generalmente también algunos tenían códices gramaticales y legales. Entonces, esta presencia del libro, que es muy importante, al igual que judíos y que musulmanes, el libro es muy importante en el elemento religioso y en el elemento cultural, hace que estos monjes viajen. Y uno de los ejemplos más claros y cercanos a nuestro ámbito es el monje Aymerich Picot, en el que aproximadamente hacia el año 1120 parece ser que viaja por el Camino de Santiago, escribiendo, junto con el, como se suele atribuir al Papa Calisto, el Codex Calistino. Y entonces Aymerich Picot relata todo ese itinerario de etapas, esa especie de primera guía turística en el cual se refiere a etapas, itinerarios, características de los lugares para advertir un poco a los viajeros. Pero desde un principio el monje viaja. La persona, en principio, que no hay reglas religiosas y demás, el monje viaja, o el ermitaño viaja buscando los lugares más aislados del mundo para poder ahí acercarse a la divinidad, a la contemplación de la divinidad. Cuando el mundo oriental, sobre todo el mundo Egipto, donde se realizaban este tipo de escapadas al desierto y demás, va quedando relegado, sobre todo ya a partir del siglo VII, por las invasiones árabes y demás. Una de las comunidades más importantes, tanto para la elaboración de libros como para el viaje del monje y demás, es el ámbito irlandés. Sus códices son fantásticos en cuanto a la elaboración, y precisamente el movimiento de estos libros, el viaje de estos libros,
y la afición de la corte de Carlomagno a los mismos y demás provocará la gestación ya en diversos escritores de Francia de fantásticos libros. Pero los monjes irlandeses, en esa búsqueda también de espacios de aislarse, de alejarse del mundo, de esa especie de retomar el eremitorio egipcio de los primitivos cristianos y demás, les llevan a cabo la realización de un viaje en el cual generalmente el monje colocaba en una balsa, en una barca, realizadas con pieles de animales y estructuras de madera y demás, y se dejaba llevar por las corrientes que en el océano Atlántico predominaban. En algunos momentos eso los llevó a permitir a descubrir determinados espacios físicos, geográficos, pero probablemente el viaje más fantástico de estos momentos es el viaje de San Brandan, o San Barandán también, como se le llama, o San Brandán, depende un poco cómo lo acentuemos y demás. Y este es un viaje que perfectamente relatado, perfectamente conocido, incluso en los años 70 del siglo XX, un grupo de científicos, arqueólogos, historiadores y demás reprodujeron una barca tal y como los escritos de los documentos de la época hacían referencia, con piel de buey y diversas maderas, y realizaron un viaje dejándose llevar por las corrientes y tratando de reproducir el viaje de San Brandán y ver hasta dónde llegaba, y llegaron hasta Terranova. Estamos hablando de un viaje realizado hacia el siglo VIII. Por lo tanto, esa especie de búsqueda no solamente es la búsqueda que, digamos, el peregrino, incluso al hombre medieval, se le ha llamado homo viator, tanto el peregrino como el viajero. No es un mundo cerrado, no es un mundo aislado, sino es un mundo abierto, porque progresivamente las condiciones técnicas van aumentando, tanto en los elementos de los carruajes, en las caballerías, como en la construcción de puentes y caminos que facilitan el discurrir de las mercancías, pero también el discurrir de las personas y, por tanto, de las ideas. Entonces, estos monjes viajan, a veces incluso también como algo importante, trasladando reliquias que con las cuales, llevándolas a diversos sitios, diversos pueblos, diversas ciudades, consiguen dinero por medio de limosnas, por medio de donaciones, y luego posteriormente vuelven al monasterio y con ese aporte económico pues pueden conseguir pues nuevos libros o nuevas realizaciones de elementos escultóricos, arquitectónicos o pictóricos en el monasterio. Pero todos somos humanos y sabemos mucho de estos viajes de monjes que van con reliquias para adquirir para conseguir limosnas y demás, y sabemos de la fuga de algunos de estos monjes con los dineros obtenidos de las reliquias, y por lo tanto su persecución y condena por un robo considerado como sacrílego. Generalmente estos monjes que viajaban, estos monjes se les solía denominar como giróvagos. Generalmente eran los monjes, no las monjas. La monja que viajase en una medida mucho menor, incluso se comenta de la monja Gesberga, que suele viajar con el merípico y demás, muchas veces podían ser confundidas con juglaresas o con meretrices, y por lo tanto es mucho más difícil que pueda viajar una monja, que pueda salir de su monasterio. Es algo más propio de la realización de una actividad realizada por los hombres. Evidentemente España va a tener una gran riqueza de escritorios muy importantes. Hemos hablado antes de Silos, tendríamos que hablar de Nájera, tendríamos que hablar de León, de Ripoll como un lugar muy importante. Tendríamos que hablar también de San Juan de la Peña, San Miguel de la Cogolla, el de Tábara, que hemos comentado anteriormente, donde vemos y hemos hablado de cómo dos monjes firman sus libros en esa especie, digamos, de orgullo de la obra bien realizada, que al fin y al cabo, aunque sea destinada para que la lean los humanos, digamos que al acoger la palabra divina se convierte en un libro dedicado a la divinidad, y de ahí un poco ese orgullo de los artistas a la hora de reflejar su propia. No son los únicos monjes que conocemos que realizan libros.
conocemos a nombres como Endura o Didacus, e incluso hay nombres de algunas mujeres que también en estos escritorios realizaban libros, lo cual nos habla precisamente de la calidad de estos artistas, que como he dicho anteriormente, generalmente había un calígrafo, que es el que realizaba todo lo que era el texto y demás, y luego había un ilustrador, que es generalmente el que realizaba las letras capitulares, las miniaturas o todos aquellos aderezos ornamentales del libro. Digamos que era una labor en común realizada en ese escritorio, lugar privilegiado dentro de lo que es el monasterio, por la calidad precisamente de los personajes que acoge. Muy bien, Gregorio. Con tu permiso, si hacemos nuevamente ya un alto, puesto que nuestro tiempo se acaba de cumplir, sí, y aplazamos este otro tema tan interesante que estabas comenzando a relatarnos, lo dejaremos para la próxima semana. Así que con tu permiso, muchísimas gracias, Gregorio, y quedamos emplazados para la próxima semana. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.